Bueno, mientras les voy contando, porque esta es una nueva morada para mí. Es la primera vez que me recibe la CAM Big Data. Lo celebro, celebro que hayan hecho lugar para esta charla, que fundamentalmente para mí tiene un valor muy importante, que es seguir avanzando en mi propio trabajo y en mi propio pensamiento. Y eso es lo que me entusiasmó de la propuesta de este tema. Así que bueno, les cuento para quienes no me conocen. Bueno, yo soy Nora Trossmann, mi quehacer es el territorio de la filosofía. Soy egresada de la carrera de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. No voy a hacer un inventario curricular, nada más lo que me parece importante y me dan ganas de contarles. Yo tuve a mi cargo la titularidad durante casi 20 años de una materia en el posgrado en psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la UNR, la Universidad Nacional de Rosario, y di un seminario cuyo título es Interlocutores Filosóficos de Lacan. De esa riquísima y extensa e intensa experiencia salió un primer libro editado por Letra Viva como colección de maestría en psicoanálisis, y una segunda edición ya editado por Logos Calós, otra editorial que salió en plena pandemia, o sea que no tuvo presentación acá en Buenos Aires, ni presencial ni virtual. Bueno, esto sí me interesaba contarles. Mi inserción en la maestría y la publicación de estos libros, porque, bueno, constituyen un referente importante para mí que hoy va a estar muy presente. Bueno, para los que van entrando, reitero que si durante la exposición quieren hacer alguna pregunta, así, manito, y liberan el micrófono y la formulan, para no utilizar el chat, que me suele desviar y después es un trabajo más la vuelta. Así que, bueno, siendo fiel a mi genealogía filosófica y al morar en ella con toda la potencia y la fuerza del pensamiento, quiero compartir con ustedes algunas preguntas que dispararon el trabajo que hoy vamos a compartir. Yo lo llamé una Trinidad pagana, y como subtítulo, filosofía, psicoanálisis, antifilosofía. Y estas preguntas rondaron por aquí. ¿Qué significa la Trinidad? El 3 como número, como inicio de una serie, como modo de interpelación a la binariedad, como corte a lo intersubjetivo y como fuga respecto de lo especular. Esta es toda una primera serie. Y la segunda ¿es posible que el 3 desarme el imperio del dualismo propio del pensamiento occidental y sus efectos en sus múltiples territorios? Bueno, entonces, con estas preguntas
comienzo el desarrollo del tema, me interesaba que el inicio les transmita estas preguntas, porque fueron realmente los disparadores que me llevaron a este trabajo, y por eso me importa compartirlas. Bueno, acerca de mi propio título, lo primero. El paganismo, como concepto genérico, está empleado desde el siglo IV del Imperio Romano para designar al conjunto de creencias que no pertenecían a las 3 religiones reconocidas como tales, que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. O sea que además de la trinidad territorial, acá tenemos una trinidad de religiones hegemónicas. Y el paganismo, entonces, en exterioridad. En este sentido, es que pagano implica la exterioridad de cualquier dogma, teoría o discurso institucionalizado, yendo más allá de la religión, la cual también queda interpelada. Es esta exterioridad la que habilita a que el pensamiento pueda afirmarse en lo más propio de su acto. Y cuando digo en lo más propio de su acto, quiero decir autorizarse de sí mismo. No es este un concepto que está que es inherente, ¿no es cierto?, al campo del psicoanálisis y específicamente al de Lacan, sino que Heidegger por los años 30 ya lo utiliza justamente para deslindar cualquier tipo de autoridad o de trascendencia que se ubique por encima de la filosofía. Específicamente, él lo piensa en relación a la relación filosofía-teología propia del medioevo, con lo cual afirma que no existe ninguna filosofía cristiana, porque lo que hay en ese momento es una relación de la teología como autorizando a la filosofía. Es decir, que la teología es esa trascendencia a la cual la filosofía está destinada. Entonces, el acto de pensamiento más propio es precisamente el autorizarse de sí mismo. En esta Trinidad, que nada tendrá que ver ahora con la cristiana, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conecto los 3 territorios, filosofía, psicoanálisis y antifilosofía, como una conexión fecunda al discurso analítico. En el anudamiento de los 3 territorios, filosofía, psicoanálisis y antifilosofía, y digo territorios y aclaro por qué no disciplinas. Voy a ser Foucaultiana a la letra en este punto y recordar que Foucault pensaba que las disciplinas no se ocupan solamente del campo del saber, sino que disciplinan nuestras cabezas y nuestros cuerpos. Son autosuficientes en general, por más que desde hace mucho tiempo la interdisciplina, ¿no?, ha tenido mucha etiqueta, mucho cartel, pero el concepto de territorio me permite a mí, y me interesa fundamentalmente, porque remite a una construcción inmanente de un mapa, y un mapa es definitivamente una conexión de líneas, de caminos, de redes, ¿sí? Los territorios tienen una conectividad y siempre conllevan una multiplicidad, es decir, un desgarro sobre el campo de una disciplina. En este caso, entonces, son 3 los territorios.
En el anudamiento de los tres territorios afirmo una producción, algo así como una poiesis, en el sentido que tiene en griego este término, como producción, como creación, como fábrica, también como artesanía, que yo llamo operación de lectura. Y entonces, en esta operación de lectura, que es nueva y que no antecede a los tres territorios, en esta operación de lectura es posible que toda la herencia filosófica, con su bagaje, con sus hallazgos y con sus errores, con sus tropiezos, pueda devenir potencia antifilosófica, siempre y cuando medie un trabajo de constructivo respecto del saber, de la enciclopedia, del conocimiento historizante y universal. Entonces, quiero mostrar la tapa de la segunda edición del libro porque tiene justamente el gráfico de los tres círculos, filosofía, psicoanálisis y antifilosofía, por ahí eso no se lee, y en el anudamiento yo puse lector, o lectura, es lo mismo, como esta operación, como esta poiesis que es producida como consecuencia o como efecto del anudamiento de los tres. Por otro lado, el paganismo se caracterizó, y esto es muy interesante, como el culto, como un culto politeísta, lo cual también ya implica una intervención sobre una religión cosmopolita universal, ¿no es cierto? Es decir, el paganismo implica esa intervención precisamente sobre la hegemonía, básicamente del cristianismo. Se caracterizó entonces por una exaltación de las fuerzas de la naturaleza y de sus ciclos. Este movimiento tiene lugar en los años, en los siglos anteriores al advenimiento del cristianismo, y coincide entonces con el mundo presocrático y el mundo de la época de los trágicos griegos. En ese contexto no existe filosofía como metafísica, hay pensamiento, pero no filosofía en tanto metafísica. Esto es, no hay una pregunta en torno al qué son las cosas. Entonces, épica y tragedia, y pensamiento presocrático. Es interesante la etimología del término pagano, que viene del latín paganus, que es el habitante del campo, de la aldea, lejos de los centros urbanos. También pagus, latino, significa aldea, y alude a el movimiento de lucha y resistencia del medio rural romano y griego frente al avance del cristianismo, que ya da sus pasos en un sentido bien autoritario y con pretensiones de hegemonía. Por último, más tarde pagano se va a referir también a los no bautizados, es decir, a los que quedan en la exterioridad de las religiones institucionalizadas o institucionales. Bueno, este breve recorrido sitúa una fuerte conexión entonces entre el paganismo como exterioridad a las religiones hegemónicas y como espacio que habilita a una nueva posibilidad de práctica y de lectura.
Cuando yo me refiero a una Trinidad pagana, estoy tomando esta Trinidad obviamente en el sentido de una máscara, de una figura simbólicamente, ¿no es cierto? Pero que me viene bien también el 3, dándole una vuelta a mi pregunta, porque matemáticamente, filosóficamente, con el 3 comienza la serie. Con el 1 y el 2 tenemos la reiteración, el 2 es reiteración del 1 y es dualismo, y con el 3 comienza la serie. Es importante, y fue muy importante este número en el pensamiento de Lacan. Más tarde fue el 4, ¿no es cierto? Pero el 3 fue inicialmente importante. Bueno, una vuelta más que introduce ahora una significación más transversal a lo pagano y que viene de Nietzsche. Nominalmente, ¿no?, antifilósofo, junto con Wittgenstein y Lacan, en el decir de Badiou, ¿no?, los 3 grandes antifilósofos del siglo pasado, Nietzsche, Wittgenstein y Lacan. Esto se lo cito porque me parecen del orden de esas pequeñas perlas en el recorrido. Dice Nietzsche, el pensamiento es para muchos una fatiga. Para mí, en los buenos días, una fiesta y una embriaguez. Acá tenemos una clara vertiente dionisíaca, ¿no es cierto? La fiesta, la embriaguez, las fiestas celebradas en torno a Dioniso, que son fiestas paganas, y en las que este dios aparece como el dios más extravagante, es un dios errante, es un dios que no tiene un templo fijo, ¿no? Sino que va viajando por distintos lugares y territorios. Pero lo importante que para mí es subrayar esta idea de la fiesta como paganismo por excelencia. Quiero agregarle otra perla, que es del comienzo del seminario, del largo seminario que da Heidegger sobre Nietzsche durante 10 años, y que le agrega lo siguiente: en el cristianismo no se da nunca la fiesta del pensar, es decir, no hay una filosofía cristiana ni ninguna otra. Es imposible. Bueno, preparar una fiesta tiene un preludio. Y si se trata del pensamiento, estos preludios suelen tomar tiempo. Así que bueno, nos encontramos ahora en el preludio de esta fiesta pagana a la que los convido, y a ver cómo nos va, y si podemos compartir algo de este orden de la fiesta. En este preludio quiero señalar que el pensamiento es el morar en el genuino preguntar. Por eso el disparador de todo este trabajo fueron las preguntas que les transmití al comienzo. Morar en el genuino preguntar. Esta morada podría ser filosófica, estética, científica o psicoanalítica. O sea, que estoy tomando la Trinidad pagana como una potencia de pensamiento territorial, como una máscara de quien, como lector, sea capaz de pensarse, como quería Sartre cuando afirmaba que se trate de cualquiera, en ese caso se trataba de Heidegger, podría haber sido cualquier otro filósofo. Lo que Sartre decía es que lo más vivo de un pensamiento es la posibilidad de encontrarse
uno mismo con el propio pensamiento. Y esto me interesa mucho por el movimiento que lo lleva a Lacan a encontrarse entonces con los distintos filósofos y quedar advertido en realidad de qué es lo que a él le interesa de su propio pensamiento. En este caso, clínico o teórico, de su práctica clínica o su práctica teórica. Yo le agrego también que el pensamiento sea de cualquier territorio, sacarse las cristaleras que nos separan del mundo. Esta es una idea de la que me enamoré. Es de Henry Miller, el gran escritor, que está citado por Deleuze en Diálogos en relación a la lectura y a la escritura, ¿no? Dice que ese acto consiste en sacarse las cristaleras que nos separan del mundo. Solo así podríamos liberar un genuino preguntar, el único que es capaz de ser creación y no repetición de conocimientos. Decía Deleuze, la filosofía es el arte de inventar conceptos, claramente tras las huellas de Nietzsche, que ya había pensado el filósofo artista, el filósofo fisiólogo, terapeuta, curador de la enfermedad que padece la vida occidental, que es el nihilismo. Y entonces, a distancia y en clara posición antifilosófica, y a distancia de toda forma de profesor, de profesorado, de enseñanza, desde la cual Nietzsche dice que esa posición no es más que el recuento de los saberes que los humanos inventamos siempre para obedecer a los poderes distintos. Es decir, que lejos, muy lejos entonces, de la figura del profesor, de la figura del cura, ¿no es cierto? También hace serie con el profesor, se encuentra esta posición antifilosófica ya en pleno siglo XIX. Bueno, entro ahora más finamente, ¿no? Yo pienso que hay momentos en los que uno avanza en el pensamiento con brocha más gorda y otros momentos con pincel fino. Bueno, en este caso llegó el momento de tomar el pincel más fino. ¿Cómo pensar que alguien que toda su enseñanza, su práctica teórica y clínica estuvo atravesada por la filosofía desde el inicio hasta el fin, termine en el balance de su vida declarándose antifilósofo? Esto sucede en 1980, o sea, muy poquito tiempo antes de su muerte, y en ese brevísimo seminario de 18 de marzo de 1980 que se llama El Señor A. ¿De dónde toma Lacan este término de antifilósofo? Como concepto, como cuestión nominal, como posición, como territorio, la antifilosofía. Y hay que decir entonces que no es una invención de Lacan, aclaro, lo cual no le quita nada, simplemente estoy diciendo la genealogía, que es sumamente interesante, la genealogía de la nominación antifilósofo y en manos de quién está. Entre los años 16, 17, o sea, en plena guerra, Primera Guerra Mundial, un poeta rumano, pero nacionalizado francés, que es Tristan Tzara, se reúne con escritores, artistas, filósofos y también con Lenin en el famoso Cabaret Voltaire en Zúrich, y durante la noche, además de jugar al ajedrez con el revolucionario ruso, se entregaban a una rebelión espiritual contra una sociedad responsable
de haber transformado a Europa en una inmensa carnicería. Este es Tristan Tzara. Escribe 7 manifiestos Dada, o sea que funda este movimiento del dadaísmo por esa época, 1916, y escribe un manifiesto que se llama Manifiesto del Señor, A mayúscula, A minúscula, el antifilósofo. Y luego el segundo, el señor AA, el antifilósofo, nos envía este manifiesto. Bueno, quiero decir que esta Europa convertida en la irracionalidad de esta inmensa carnicería es lo que se vuelca, lo que envuelve absolutamente la escritura de los manifiestos dadaístas. No están hechos para comprender, podría haber dicho Foucault, están hechos para ser tajos, están hechos para producir aberturas, heridas hasta el límite, si es necesario. El libro tiene ilustraciones de Francis Picabia, que son dibujos verdaderamente topológicos. A ver si les puedo mostrar algunos. No sé si llega a verse. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bien. Bueno, acá nos encontramos entonces con el señor A mayúscula, A minúscula, vaya letras, tamañas letras, ¿no es cierto?, con la importancia que tienen en la enseñanza de Lacan. Esta es una fuente fundamental. Lacan era un adolescente cuando esto sucedía, ¿no es cierto?, en 1916. El señor A, del 18 de marzo del 80, es la declaración manifiesta de un Lacan, yo podría decir casi decepcionado, pero no con la filosofía, de ninguna manera con la filosofía, sino con ciertas cuestiones de su enseñanza, de la escuela, que no es cuestión hoy aquí, no hace al tema. Pero cuando Lacan dice, este señor es antifilósofo, es mi caso, yo me sublevo, por decirlo así, contra la filosofía, de lo que no caben dudas es de que es cosa terminada, aunque me temo que le va a rebrotar algún retoño. Bueno, es todo un trabajo, es casi una afirmación que la filosofía es cosa terminada de una posmodernidad ya muy tardía, ¿no es cierto?, en el 80. Pero si ponemos a trabajar esa idea, se trata entonces ya de otra cuestión. Hago un pequeño salto ahora y entonces voy a ir voy a retomar esto por supuesto, pero voy a ir entonces a la genealogía de cómo se arma, del modo, cómo se arma el territorio de la filosofía con la clínica. Son los años 50 al 60, una década muy fundacional que coincide con el retorno a Freud, retorno que está muy, muy mediatizado también por la lectura de Heidegger, y Heidegger por la poética de Hölderlin. Todo esto está muy presente en la idea del retorno. Y entonces, en ese momento, los primeros oyentes que tenía Lacan y que asistían a escucharlo eran filósofos. De hecho, esto que voy a tomar ahora es el texto Diálogo con los filósofos franceses, que tiene lugar en la Sociedad Francesa de Filosofía. Frente a la pregunta de los filósofos, ¿por qué insiste tanto con la filosofía? ¿Por qué está tan presente en su trabajo? Y entonces Lacan responde que es la clínica,
¿Qué? Perdón, ¿había alguna pregunta? ¿Algo? ¿Escuché a alguien? ¿No? Ah, bueno. Entonces, ante la pregunta de la intensa presencia de la filosofía en su enseñanza, dice, es la clínica la que me demanda a la filosofía. Y en la misma presentación, esto tiene lugar en el año 1957, Lagache interviene a partir de esta afirmación de Lacan y dice así: aunque se sueñe a veces con un psicoanálisis depurado de todo agregado filosófico, este ya no sería más que la recolección de las soluciones que los psicoanalistas han encontrado a los problemas que le planteaban sus pacientes. Me parece una afirmación fuerte, ¿cierto? Pensar en un psicoanálisis depurado de todo agregado filosófico y pensarlo como una recolección de soluciones y problemas. Bueno, vuelvo entonces a, es la clínica la que me demanda la filosofía. Suponer un psicoanálisis depurado, entonces, de toda contaminación filosófica, es un supuesto dispositivo totalmente lavado y lejos de cualquier conexión con la literatura, con la poesía, con el arte, etc. Los filósofos lo escucharon lejos de la producción de los post-freudianos en ese tiempo. Y ahí Lacan responde, en ese mismo diálogo con los filósofos, para que el psicoanálisis no sea una terapéutica, deberá devenir una ética, poniendo en disyunción, entonces, una terapéutica y una ética para el psicoanálisis. El psicoanálisis, una ética, existe en la tradición filosófica una grandiosa ética nicomaquea de Aristóteles, existe la crítica de la razón práctica kantiana, la metafísica de las costumbres, etc. La ética de Spinoza, obviamente, demostrada según un orden geométrico, y ahora estamos frente a una ética psicoanalítica, una otra. ¿Qué operación de lectura, entonces, me pregunto, habilita a pensar una nueva ética? Una ética para el psicoanálisis o una ética del acto analítico, como esta poiesis, entonces, devenida de la interrelación de estos tres territorios. Ya voy a tomar particularmente con pincel fino la cuestión de la antifilosofía, pero me interesaba situar este inicio. Lacan corta, entonces, toda relación con el humanismo, con las ciencias del hombre, afirmando que quien abre la puerta al psicoanálisis es la ciencia en sentido moderno. Ciencia conjetural, va a agregar, y yo le agrego paradojal en función de la naturaleza del inconsciente. Paradojal y conjetural. Es decir, una ética paradojal y conjetural. Lacan, lector en la intersección de estos tres territorios, muestra el clinamen, el desvío de una filosofía como desesperada búsqueda de la verdad, una vieja, una vetusta concepción de la filosofía. La verdad como adecuación, como conformidad de la proposición a la cosa, es decir, la verdad como adecuatio genéricamente se llamó
a esta antigua concepción de la verdad, en donde un campo del sujeto y un campo del objeto entraban en una rarísima conexión de conocimiento, ¿cierto? Dos lugares que son absolutamente heterogéneos y que en general queda bastante oscuro el modo en que se produce esa conexión. Bueno, me interesa la cuestión del clinamen porque es Lucrecio quien toma este concepto de la física de Epicuro en el sentido de una desviación de la trayectoria que siguen los átomos, que es imprevisible. Esto es lo más importante. Esa desviación, ese clinamen es imprevisible. O sea que abre una puerta para pensar la cuestión del libre albedrío como esa dimensión de imprevisibilidad. En este caso tomo clinamen como desvío de una filosofía desesperada por llegar a la verdad. No es esta la filosofía productiva y no es esta en todo caso la filosofía de la cual Lacan declara su antifilosofía. Y yo agrego que el anti no se trata nunca de una oposición, menos aún de una contradicción. Sino vamos a tomar también con pincel muy fino la partícula anti que está presente en la antifilosofía. ¿Qué relación es pensable entre la interlocución, entonces, los tres territorios y la operación poética de la lectura? Interlocución latina, su etimología más griego es hablar en términos de diálogo, es el nombre posible para la interminable lectura, entonces, emprendida, en la que siempre se extrae un plusvalor, algo que no es dado antes en el tiempo anterior a esta operación de lectura. O sea, que es algo inédito. En una lectura no sabemos cuál va a ser el devenir, si algo acontece, si algún acontecimiento es posible extraer de esa lectura, será incalculable y será imprevisible. Solo en el camino de la propia inmanencia de la lectura nos vamos a encontrar con ese plus. Bueno, entonces, en el esquema de los tres círculos, filosofía, psicoanálisis y antifilosofía, con la operación lectura, quiero tomar ahora el camino que Lacan emprendió en ese larguísimo, larguísimo trayecto, y cuáles fueron esos atributos, esos plus que fue tomando en cada... Por supuesto que yo no voy a tomar todas las estaciones porque son realmente muchísimas, desde los presocráticos hasta Foucault y Derrida, ¿cierto? Pero lo que me interesa es que el camino que hace Lacan ahí es su interlocución con la filosofía, es a partir siempre de un impas, de una interrogación, de su práctica, sea clínica o sea más teórica. Y entonces el movimiento que hace es una salida, ¿cierto? Una salida de la clínica, una estación, ¿no? Un estacionamiento, podríamos decirlo, filosófico, y un retorno. Es decir, que tenemos una nueva trinidad, ¿no? Una salida, una estación y un retorno, que será nuevo. No existía antes. Por ejemplo, si tomamos el seminario 8, seminario de la transferencia, que es un clivaje importantísimo,
en cuanto a ese plus que le va a agregar a Lacan su interrogación sobre el diálogo, fabuloso diálogo de Platón, el banquete, y me viene muy bien en este momento como para ubicar allí esta operación y este plus. Freud había teorizado la transferencia, mucho. Y es lo que Lacan reconoce y marca cuando en una de las clases dice, pero hay algo que no está en Freud, y es esta dimensión del amor, del eros que también conocía Platón en el diálogo El banquete. Esta división entre el erastés y el eromenos, el amante y el amado, y la posibilidad de esta metáfora a partir de los dos lugares. Entonces, no es lo mismo el amor de transferencia que el eros socrático, pero el eros socrático embaraza, toca, fecunda, me gusta pensarlo así por justamente la fecundidad que tiene, para pensar el dispositivo de la transferencia en función justamente de estos lugares, ¿no? Del amante y del amado. No es lo mismo la cuestión del amor al fin del análisis que el amor intelectual a Dios en Spinoza. Pero Lacan interroga esa dimensión del amor en Spinoza, en la última parte de la ética, cuando está trabajando en el seminario 11, el estatuto del amor al fin del análisis. No es lo mismo la temporalidad, los éxtasis de la temporalidad heideggeriana, que los tiempos lógicos de la cura. Pero esta temporalidad del futuro anterior heideggeriana fecunda inmensamente la temporalidad lógica y la temporalidad del inconsciente. ¿Con esto qué quiero decir? No hay analogías, mucho menos identidades, tampoco correspondencias. Hay otra cosa que es muchísimo más rica, más interesante, que es este modo de ser afectados los cuerpos, porque hay que decir también que la filosofía en esta vuelta es tocada, ¿no es cierto?, por el movimiento que hace Lacan, al punto que bien podemos preguntar, ¿qué es una filosofía después de Lacan? ¿Qué es una filosofía que cuente con los aportes, ¿no es cierto?, de la sexuación, del inconsciente, de los dispositivos de trabajo como el cártel, etc. Hay tiempos en las argumentaciones que lo llevan hacia la filosofía, ¿no? Hay momentos que están muy, muy marcados por intereses, por interrogaciones. El tiempo de la lengua, ¿no?, en donde apelará mucho a Heidegger. El tiempo de la ética, en donde dirá, si no vamos de la mano de Kant, no vamos a ningún lado, en el seminario 7. El tiempo del amor, con Spinoza, el tiempo de la repetición, con Kierkegaard, el tiempo del plus de goce, con Marx, es decir, momentos en donde la estructura de lo imaginario es eminente y lo lleva a Hegel, la estructura de lo simbólico lo lleva a Platón, el amor de transferencia, y el tiempo más de lo real, en donde Marx tiene una presencia importante. Hay recorridos, entonces, que están, me gusta pensarlo así, ritmados, ¿no? Tienen su ritmo, y su ritmo tienen que ver justamente con las preguntas, con los impases, mucho más que con los hallazgos. Los hallazgos van a ser en el tiempo posterior, ¿no es cierto?, en el aprecup. Están ritmados por estas estaciones filosóficas, entonces, en las que Lacan se va deteniendo. La asimetría
en el diálogo es total. Los filósofos no le responden, ¿no es cierto? Con lo cual estoy subrayando que la interlocución no es comunicación, de ninguna manera. Y de ninguna manera queda inhabilitada la interlocución porque no haya comunicación intersubjetiva, ¿no? Entonces, esta simetría, al contrario, me viene bien para subrayar que no es comunicación y subrayar sí que la interlocución es diferencia. Y acá encuentro un puente interesante, ¿no es cierto?, desde esta interlocución como diferencia a la antifilosofía. Estas diferencias entonces se repiten en las distintas apelaciones heterogéneas que hace Lacan, desobedientes muchas veces y hasta ignorantes, me atrevo a decir, pero casi en el sentido de un lapsus, ¿no? De una pifiada, de algo inesperado que no anda, ¿no? De desencuentros en las lecturas, al punto de complicarlas solamente para una lectura epistemológica, ¿no es cierto?, o académica, sino son motivo verdaderamente de un trabajo fino, como digo yo, ¿no?, de pincel fino. Otros matices de esta interlocución no son necesariamente conceptuales, sino a partir de ciertos gestos, gustos, tonos, resonancias, hasta intensidades afectivas, podríamos decir, ¿no? No es el mismo modo de leer a Heidegger o a Kant que el de leer a Spinoza y a Nietzsche. Este segundo modo tiene mucho más que ver con los tonos, con los ritmos, con las resonancias, y marco mucho lo que resuena, lo que vuelve a sonar con oídos de la filosofía, con oídos de analista, ¿no? Con orejas de analista. Entonces, a la vez, me importa mucho subrayar que no habrá, a consecuencia de todo este trayecto, psicoanálisis ni kantiano, ni nietzscheano, ni spinoziano. El psicoanálisis será Freud, Lacan. Sitúo justamente ahí que el trayecto que hace en el inicio, luego una estación y el retorno, no convierte a ese psicoanálisis en un psicoanálisis filosófico. Y también me importa agregar algo, que es que lo que diga Lacan acerca de Marx o de cualquier otro, mucho más lo advierte a Lacan de su propio pensamiento sobre el síntoma o sobre el plus de goce, que la operación que no se subsume justamente en el territorio del psicoanálisis y que tiene en Marx toda la potencia nominal. Quiero decir que Lacan recorta, ¿no es cierto?, fragmenta, toma de esa voluminosa e intensísima potencia que tienen estos conceptos en el pensamiento de Marx y los trae justamente para su territorio en una operación claramente antifilosófica, ¿no? Es decir, que si vamos a leer correctamente la plusvalía marxista o Marx, inventor del síntoma, no vamos a encontrar exactamente la lectura de El Capital. No, encontramos otra cosa. Nuevamente diferencia. Algo de lo impensado queda como resto. Lo impensado lo tomo yo en el sentido de lo que está pulsando como causa. Lo impensado pulsando como causa. Y hace causa, y lo subrayo con énfasis, en una cadena de transmisión. Por ejemplo, la que tiene lugar cuando se plantea todo el debate de incluir el psicoanálisis en la Universidad de Banzhaf. Ahí
Lacan tiene un arduo debate con el señor A, letra que lo lleva al Althusser. Con Althusser tiene un arduo debate en ese momento, y de la inclusión del psicoanálisis en la universidad surge una interesantísima cuaternidad de territorios que son la antifilosofía, la lógica, la lingüística y la topología. Es decir, una formación analítica en la universidad pasa por esta cuaternidad territorial. Antifilosofía, lógica, lingüística y topología. Me interesa marcar la multiplicidad, la conexión o el agenciamiento, ¿no? Yo tengo una debilidad, un gusto muy especial por las cuaternidades. He trabajado en un momento, hace mucho, a una cuaternidad estética que era Kierkegaard, Mozart, Nietzsche, Wagner. Después, en otro momento, cuando con el grupo El Brillo de lo Inútil trabajamos años en la temática del barroco, trabajé la cuaternidad Spinoza, Vermeer, Leibniz, Rembrandt. O sea, hay algo ahí en esa multiplicidad de territorios que claramente no son disciplinas, juntar a dos filósofos y a dos pintores, o a dos filósofos y dos músicos, ¿no? Este es el plus de estas conexiones, y de estas lecturas en donde algo más acontece, y es nuevo, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones más y dejar un tiempo para conversar con ustedes, con los que quieran, con las preguntas que quieran formular. Me parece... Sí. Sí, cuando decís es algo más lo que acontece y es nuevo, ¿podríamos llamarle a eso una nueva creación o Sí, creación? claro, sí, claro, Gracias. podríamos llamarlo, sí, sí, por eso digo acontece, ¿no? Un acento que quiero poner es el desafío que propone en la apertura del coloquio Lacan con los filósofos, que tuvo lugar hace mucho tiempo, por los 80. Michel Deguy hace la apertura del coloquio y dice lo siguiente. Quiero leerlo porque es muy hermoso y tiene una densidad teórica importantísima. Dice así: el coloquio es Lacan con los filósofos, entonces toma el con y dice, lo cito: preposición que crea y pliegue, la sutil sinapsis, articulando lo que ensambla desuniéndose, lo que se enfrenta amándose, lo que se separa acercándose, se divide cruelmente en la proximidad, la diferencia. Bueno, me parece que es un hallazgo fenomenal pensar este con, que es comunidad, cooperación, pertenencia, ¿no? Todo lo que arma conjunto, pensarlo a partir de esta figura del oxímoron, ¿no? Lo que se ensambla desuniéndose, lo que se ama separándose, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hay en el anti? Para avanzar un poquito más, ¿no? De la antifilosofía. Hay una línea, en el prefijo anti, hay una línea hacia lo real. ¿Con esto qué quiero decir? La posibilidad de pensar la inconsistencia, la teoría del caos, las catástrofes, lo indiscernible, las operaciones de sustracción, como las va a llamar Badiou, el vacío, la localización, digamos, del vacío en el campo del sujeto o en el campo de la ontología. Es decir, que el anti definitivamente no es nunca la contraposición
menos aún la contradicción. Entonces tenemos que tomar el anti como un trayecto de producción pagano, podríamos decirlo, al punto que permite decir en exterioridad, yo me declaro antifilósofo, y construir todo un trayecto, toda una enseñanza en base a estas ligaduras que van desde el inicio al fin. Yo disiento con aquellos que piensan que en el tiempo de la topología no hay más filosofía. En un seminario increíble para mí, como lectora, como filósofa, lectora del seminario Linsú, el seminario Linsú, el seminario cierra con una apelación al cuerpo hablante, cuerpo síntoma, cuerpo hablante, cuerpo geométrico, dice Lacan. Y el mori geométrico es el cuerpo intensivo, es el cuerpo afectivo, es el cuerpo espinociano. Entonces, no se despide, como piensa José Attal, Lacan se despide de Spinoza, cierra ese seminario con el cuerpo more, orden geométrico de Spinoza. Bueno, ¿somos capaces? Nueva pregunta que me hago, para pasar a ver si armamos algún diálogo posible, alguna conversación. ¿Somos capaces de devenir lectores, dejando caer saberes, prestancias narcisistas, posiciones teóricas, etiquetas y parroquias, agreguemos, iglesias, de poner iglesias, entiendo por parroquia un efecto de discurso? Esto es algo que me parece de una enorme fecundidad para pensar cuestiones inherentes al psicoanálisis en extensión. Pensar la parroquia como un efecto de discurso que habitó la escuela freudiana y puede habitar cualquier cosa. Lugar, claro. Cualquier territorio. Si es un efecto de discurso, puede habitar cualquier territorio, ¿sí? Bueno, vamos a hacer así. Me gustaría mucho que podamos intercambiar, que puedan tomar la palabra, si tienen cuestiones, preguntas, lo que sea, y en todo caso, si nos queda tiempo, lo tenemos, puedo avanzar sobre algunas cuestiones más. Pero, bueno, se habilita el micrófono, quien quiera. Bueno, ¿qué tal? Buen día, yo soy Estela. Te agradezco muchísimo todo el recorrido, porque, bueno, recordé muchas cosas de haberte escuchado muchos años y realmente hiciste un recorrido excelente, ¿no? De Lacan y la filosofía, todo lo que planteás. A mí me surgieron asociaciones libres, por ejemplo, cuando hablabas de Platón y el banquete, que si Breuer hubiera leído bien a Platón, hubiera escuchado cuando Sócrates le dice no es conmigo, ¿no? Entonces no hubiera huido con la mujer y la hubiera mandado a Ana O a la clínica, ¿no? Y cuando Lagache dice de este psicoanálisis depurado, pensé que es un psicoanálisis antifreudiano, porque Freud nos mandaba a leer a los poetas, a los literatos, así que ya desde Freud viene el ir a otras lecturas. Así que desde Freud, que es su inventor, no es un psicoanálisis depurado, ¿no? Bueno, se me pasaron esas dos cosas cuando hablabas, ¿no? Sí. Fuiste mucho más allá vos, pero...
Bueno, sí, el psicoanálisis depurado claramente está referido a los post-freudianos, ¿cierto? Que en ese momento, bueno, más tarde, es a la altura del seminario 11, Lacan los llama ortopedistas, ¿no? Bueno, y por eso Lacan se pone tanto el acento en la lingüística. Es contra Sí, ellos que marca el tema del lenguaje, ¿no? Que ellos se sí. apartaron bastante. Ujú. Sí, y el tema de un retorno a Freud de la mano de la filosofía, de la antropología, del estructuralismo, de Levi-Strauss, es Claro, decir, de toda esa multiplicidad de fuentes, ¿no? claro, claro. Bueno, yo no lo tomé específicamente, pero quizá también en muchos de ustedes pueda resonar la separación de Lacan de la IPA, ¿no es cierto?, de la institución psicoanalítica, ponerse en serie con la excomunión de Spinoza, todos estos gestos, ¿no es cierto?, el gesto de parroquia de la IPA, de la separación de Lacan, es conmovedor si pensamos la cercanía del lenguaje que tiene con el jerem, ¿no?, que le aplican a Spinoza claro, cuando No, y sale. además, Cuando le además, aplican la excomunión de la sinagoga, la fórmula del Jerem es muy parecida a la del Consejo Asesor de Estocolmo, que dice hay que hacerlo callar, sacarlo del medio, sus análisis son insostenibles, sus seminarios, bueno, es muy claro, parecido. lo único que no lo borraron del cielo, como le hicieron a Spinoza, no lo borraron del cielo. Y el cuerpo hablante me hacía pensar en la teoría del paralelismo también, ¿no? Cuerpo-alma de Spinoza. Uh-huh. Sí, sí. Hola. Hola. No sé cómo viene el orden, si hay gente que está ya anotada. No veo así, con manito y se desmutean y ya está. Nora, me gustaría, Sí. muchísimas gracias, me encantó todo lo que dijiste. Quería saber si podías volver a retomar la frase del con y podías articularlo un poquito con el deseo de común de Spinoza, que bueno, que me parece muy rico para seguir pensando lo que estás proponiendo. Uh-huh. Sí, ahora la vuelvo a leer. Dice así, además no es menor el hecho de que esta sea la apertura del coloquio, Lacan con los filósofos, ¿no? Con preposición que crea el pliegue, la sutil sinapsis articulando lo que ensambla desuniéndose, lo que se enfrenta amándose, lo que se separa acercándose, se divide cruelmente en la proximidad. Dos puntos, la diferencia. ¿La cita de quién es, Nori? Es de Michel de Guy. Michel de Guy es un filósofo que hace la apertura del coloquio en París, Lacan con los filósofos. Me interesa incluso como escritura, proximidad, dos puntos, diferencia, ¿no? Ahora que a partir del escrito de Jorge Alemán se abrió todo un debate en relación al guión y a los dos puntos y a la significación escritural que tienen, ¿no es cierto?, uno y otro. Pero dejo esa vía porque no quiero seguir sumando, abriendo más en este momento, porque ya abrí demasiadas cuestiones. En relación a lo que Claudia decía, sí, este deseo de común es tan radicalmente deseo de diferencia, deseo de proximidad como diferencia. Y el proyecto espinociano, el proyecto político espinociano es tan fecundo en ese sentido, porque el deseo de lo común, lejos de anular o barrer la singularidad, lo que hace es exaltarla, expandirla.
Entonces, una comunidad de hombres libres para Spinoza es una comunidad de singularidades en las que es inmanente tanto el deseo común como la ley común. O sea, darse una ley en función del paralelismo con un deseo común. Y entonces, si de Spinoza vamos a la apertura del coloquio con Michel Legui, ponemos la comunidad espinociana nos trae la proximidad, dos puntos, diferencia. O sea, la proximidad con singularidad. El con también es interesante pensarlo junto con el entre y con el y, ¿no? Psicoanálisis y filosofía, y antifilosofía, y poesía, ¿no? Y si pensamos al Lacan del final, con los poetas y los cantores chinos, ¿no es cierto? Y la tonalidad y la modulación, todo el trabajo sobre la dirección opuesta al sentido que implica, ¿no es cierto? Eso. Bueno, tenemos y la música, y el canto, y el arte, y la clínica, una comunidad de una potencia fenomenal. Claro. Nora, se encuentra mucho Nietzsche, es decir, me parece que, bueno, no sé si seré yo, que encuentro mucho Nietzsche en estos conceptos de proximidad y diferencia, ¿no es cierto? Especialmente relacionado con el Zaratustra. ¿Podrías decir algo sobre eso? Vos podés decirlo, que lo encontrás. Pero no estoy exponiendo yo. Nos encontramos con Nietzsche todas las semanas. Así. Sí, yo sé que sí, pero me gustaría que lo dijeras vos. Bueno, es todo un gran tema, el de la proximidad, dos puntos, vamos a escribirlo así, proximidad, dos puntos, diferencia. Después podemos llegar a cambiar esa escritura, digo que es una propuesta de trabajo, ¿no? Proximidad con una otredad discursiva encarnada por los animales en el desarrollo, ¿no es cierto? Esa otredad discursiva y esa proximidad, esa filia, porque filia es el nombre propio para mí de esa obra, ¿no? La filia de Zaratustra con sus animales, esa proximidad, ese diálogo totalmente excéntrico, ¿no? Inclinamen, en una desviación absoluta de todo contexto y comunicación humana, y de una proximidad absolutamente excéntrica, por eso lo digo así, singular, que arma una diferencia en relación a toda forma de discursividad. Es diferencia, ¿no? Y a la vez es comunidad, es la posibilidad de un pensamiento en filiación, de proximidad y diferencia. La filía está hecha de esta materialidad, ¿no? O la comunidad está hecha, en relación a lo que preguntaba Claudia, la comunidad, el deseo de lo común está hecho de esta materialidad, proximidad y diferencia. Gracias. Alguno que tenga ganas si hay, de meterse por ahí, les sonó muy intempestivo toda la cuestión del paganismo, de la Trinidad pagana, o cómo se pudo escuchar, si se pudo escuchar. Lacan creo que dice, que habla de su Trinidad infernal en RCI. Dice, mi Trinidad es infernal. Claro, se aparta de la religiosa, ¿no? Sí. Sí, yo pensé... Sí, Estela. No, habla de eso. No, esta Trinidad infernal es porque
la locura de la Trinidad, de un Dios trino y uno, viene de Nicolás de Cusa, de la docta ignorancia. Esa es la fuente fabulosa de la locura de la Trinidad, ¿no? De un Dios uno y trino a la vez, ¿no? Es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la cuestión, esto me vino bien, Estela, porque me lleva a la matemática, porque en 1456, Nicolás de Cusa escribe la docta, que es un cardenal del siglo XV, escribe la docta ignorancia y dice, por suerte las matemáticas y el número, y sobre todo el 3, nos ayuda a poder pensar la locura de un Dios uno y trino. Entonces, el clinamen, el desvío hacia la matemática que hace Nicolás de Cusa en el siglo XV es algo fenomenal. Y es muy importante la cuestión de las matemáticas en el diálogo de Lacan, del psicoanálisis y la filosofía, porque es la terceridad que puede armar precisamente una vía común hacia lo real, ¿no? La cuestión del matema, claramente, ¿no? El número, el matema en el sentido griego, ¿no? Que implica lo que se puede aprender y por lo tanto transmitir, ¿no? Así que la matemática es esa terceridad que habilita a un diálogo, a una comunidad, filosofía, psicoanálisis. ¿Cómo piensa Badiou que el diálogo posible entre psicoanálisis y política lo habilita la terceridad filosófica, ¿no? O sea que tenemos ahí otras trinidades diversas. Todas paganas. Dos paganas. ¿Podrías repetir la trinidad de Badiou? Sí, él dice, una es filosofía, psicoanálisis, matemáticas. Y la otra es psicoanálisis, política, filosofía. Gracias. Desvía, ¿no es cierto?, de la comunicación, de lo intersubjetivo, ¿no? De la pregunta y la respuesta, es decir, del modelo binario, de la binariedad, ¿no? Hace ese desvío la terceridad. Por eso es interesante la idea de que la serie empieza con el 3, ¿no? Y en el ¡Qué caso lindo verte, Ana Rapp! No sabés qué gusto que me da. Muy lindo verte, muy lindo. A mí también, Nora, un abrazo enorme. Gracias. Y aprovecho que me viste para decirte que estuvo buenísimo el recorrido, y esto que decís de la binariedad, bueno, se asocia a la identidad, y esta terceridad habilita la diferencia, y ese es el horror de la filosofía, entre comillas, tradicional, claro, ¿no? El miedo a la diferencia. Claro. Me encantó, sí. me encantó. Gracias, Nora. Estás hermosa. Hace un montón que no nos veíamos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poner en conocimiento para el resto que Ana hizo en Rosario el seminario conmigo y tuvimos ahí un hermoso encuentro. Ana también viene de la filosofía y bueno, y estaba haciendo la maestría en psicoanálisis cuando nos conocimos. Así que, bueno, fue un muy lindo encuentro. También Beatriz es de esa época, Beatriz Nanini. Muy lindo encontrarte, me alegró que tuvieras ganas de estar. Sí, la verdad que me dio me da mucha satisfacción participar de este encuentro. Y me deja pensando muchísimas cosas, esta lectura pagana que vos proponés. Porque efectivamente hay que salirse incluso del discurso del que uno opera para poder
hacer alguna rajadura, como vos dijiste. Un tajo, sí, algún tajo. Sí. Un tajo. Y por eso me impactó mucho cuando vos decís que Lacan es con I, ¿no? Bueno, eso me deja, me gusta este planteo que proponés. Bueno, qué bueno que fecunde vuestras ideas. Sí, sí. Una cosa que me parece tu invención es que tomás lo de la teoría de los conjuntos y pones en el centro al lector, ¿no? Donde va el objeto causa. Me parece que es una invención tuya esto que haces con la antifilosofía, la filosofía, el psicoanálisis, ¿no? Sí. Me gustó mucho eso. Sí, a mí también. Estamos en el lugar de causa de deseo. Y bueno, ahí va mucho lo que yo llamé esta poiesis, que es la operación lectura, ¿no? Claro. Que si nos ubicamos en esta exterioridad del paganismo, nos habilita a una posición muy interesante, que es la de una libertad soberana, ¿no? Realmente, poder usar, tomar, dejar, estar a distancia y estar en cercanía, ¿no? Hacer estos viajes, hacer estas errancias por los territorios. Por eso sí, claro, lo que dice Denis del Con, ¿no? Eso que leíste de Denis del Con. Juntarse, separarse. No, Michel de Guy, es de Michel de Guy. Ah, de Guy. De Guy, sí, del Con, claro, sí. Es hacer esos viajes, ¿no? Esas errancias, detenerse en una estación, luego en otra, volver si es necesario. Nora, ¿podríamos decir que en estos conjuntos, incluyendo al lector y al deseo, esta podría ser una cuaternidad, lo que vos proponés? ¿Cómo sería, Patri, la cuaternidad? Porque tenemos la antifilosofía, la filosofía, el psicoanálisis y el deseo del lector, ¿no es cierto? Ajá, sí. Sí. Claro. Podríamos decir eso. No sé si estoy elaborando, yendo demasiado lejos, por favor. No, absolutamente, está en la línea de lo que intenté transmitir, claro que sí, o sea que ahí ya pasamos del 3 al 4. De 3. Claro, sí. Mil cosas para preguntar. Hay 1000 cosas para preguntar. Escribí 8 páginas, no sé. De a una, bueno, de a una. Vayamos de a una. A ver, si alguien más que no haya tomado hasta ahora la palabra quiere preguntar algo o comentar. Nora, acá Jesús. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿No querés ponerte la cámara? Sí, ahí voy a ver, para dale. que se me corte internet por ahí. Ah. Ahí voy. Bueno, así que ya sumamos Buenos Aires, Rosario, Paraná, una multiplicidad también. Hay una compañera de Guatemala, Nora. Ah, qué bueno. Es internacional. Mirá. Y de Brasil. Ah, muy bien, San Pablo, claro, Isabel. Claro. Hola, Isa. Bueno, Jesús, decías. Sí. No, bueno, cuando hablabas del tema de la preparación de la fiesta, bueno, yo que provengo del teatro y estoy justamente preparando una fiesta, una obra de teatro, ¿no? Todo me venía cuando hablabas del Dios, que no tiene un lugar fijo y demás,
bueno, me venía la imagen, también me venía como esa relación del pasaje a otro umbral, ¿no? Bueno, la relación de lo sagrado con lo profano. Bueno, y son todos temas que yo vengo como investigando en la creación de una obra que estoy armando, que justamente es un biodrama que trabaja sobre un material autobiográfico. Y bueno, me resonaba todo por ahí, ¿no? La fiesta, el rito, lo profano, lo sagrado, Sí. lo mediumínico que aparece también, el pasaje, el umbral. Nada, me resonó por ahí, quería compartir eso. Hartó, ¿no es cierto? Hartó, claramente. Sí, también ahí, bueno, no llegué a leer en el chat, Ana, que decía algo de Spinoza. Pero sí, la idea de fiesta está muy presente en Nietzsche, después la toma Artaud, por supuesto, en los manifiestos del teatro de la crueldad, ¿no? Con este acento justamente de la fiesta pagana, ¿no? Me parece una idea fantástica, la de la exuberancia, el orgullo, el exceso, en el concepto de la embriaguez ligada a la idea de fiesta, ¿no? El pensamiento es esa fiesta, ¿no? Esto que vos decís que estás haciendo con tu obra, ¿no? Inventando. Claro, el acto poético es esa desmesura, esa fiesta, ¿no? Claro, claro. Arte. No hay creación si no hay desmesura, por supuesto. Y muchas veces las declaraciones, como yo me declaro antifilósofo, la filosofía está terminada. Toda la filosofía está recubierta por el significante amo. Toda la filosofía es el robo del saber del esclavo por parte del amo. Bueno, son pura desmesura, ¿no es cierto? Son muy desmesuradas. Pero bueno, está bien, forman parte, ¿no? No nos asustan. Claro. Pero además cuando dice eso es la filosofía toda, la filosofía esa que se presenta como totalización, ¿no? Y bueno, pero decir toda la filosofía está recubierta por el significante amo es de una universalidad casi insostenible. Sí, ¿no? sí, claro. Sí, por pero eso por te ejemplo, digo, el sueño de Hegel, ¿no? Ser todo, toda la filosofía, toda. Hola Nora, saludos desde Lima. Muchas gracias por la transmisión, buenísima. Justo escuchando esto de la fiesta pagana, pensaba en que las así llamadas fiestas paganas también tienen mucho de sincretismo, es decir, que este recorrido entre el adentro y el afuera siempre está fluido, ¿no? O sea, lo pagano es lo que queda por fuera de lo establecido, de lo dogmático, pero siempre hay un retorno, ¿no? Para repensarlo, para transformarlo, pero pensaba eso en la fiesta pagana, ¿no? Que es un sincretismo de eso dogmático con lo propio del lugar y que hace un lugar interesante que no es ni está dentro ni está fuera, es un poco el con que tú decías, ¿no? Es hacer claro. Con lo fundacional, con lo nuevo, con lo originario, con lo creativo, ¿no? Me parece que ese simbolismo de la fiesta pagana también encaja con lo que venías comentando. Sí, sí, sí. Sí, está buena la idea, Fabián, de ese sincretismo. Y claro, no hay un adentro, no hay un afuera, es en banda, ¿no es cierto? El entre, el con, dice, me tengo que retirar. Bueno, ok, quien se tenga que retirar, igual ya estamos, ¿alguien quiere comentar algo más o preguntar? Hola. Dale, Sebas. ¿Cómo estás? Bueno, es la primera vez que me acerco a alguna de tus clases, así que estoy sumamente agradecido, primero. Y bueno, nada, yo me quedé como muy reflexivo en esta idea
vos tiraste en algún momento dado de que es la clínica la que me demanda la filosofía, y cómo el paganismo es de alguna manera una alternativa que no divide ni se divide, pero que sí genera una línea de fuga, y cómo eso es muy útil a la hora de pensar una clínica en estos tiempos en los que de repente, no sé, a mí me toca trabajar con adolescentes, y la verdad que encontré en la filosofía una manera de acercarme a la estructura de pensamiento del adolescente, porque se me caía todo cada vez que tenía que trabajar con ellos, porque no había manera como de acercarme, y encontré en la filosofía, digamos, la disrupción o el tajo necesario que coincidía con el tajo del adolescente, o que el tajo del, que el tajo del adolescente viene a ser, y bueno, nada, me permitió, digamos, poder armar un vínculo, una transferencia con los chicos para poder trabajar. Qué bueno. ¿Y la lo verdad, encontraste por dónde, Seba? Lo encontré, bueno, en algunas cosas de Nietzsche, mucho, en lo que es por ahí el eterno retorno, el retorno de lo diferente. Lo encontré por ahí en Foucault también. Claro, claro. En la crisis del poder productivo. También en la gestión del poder, y relacionado también con Spinoza en cuanto a la gestión del conatus en la actualidad, como esta cosa tan vital del adolescente, que por ejemplo la pertenencia, de repente es muy fácil de ser gestionada, y por ahí nos permite entender mucho más cómo un adolescente puede llegar a ser, no sé si manipulado, o puede caer en ciertos lugares de fragilidad, de vulnerabilidad, de acuerdo a esta gestión de algo tan vital, tan poderoso. Y bueno, nada, me quedé con muchas anotaciones, en especial como con esta cosa de que, bueno, de la triada, de lo pagano como una línea de fuga que no divide ni se divide, como una inteligencia vincular distinta, como algo, un entre que puede llegar a generar una tercera cosa. Nada, increíblemente rico esto de lo paradojal como una alternativa a incluir, ¿no? También como medio esotérico desde ese lugar. Claro, claro. Digo, el esoterismo tiene algo de eso, de lo paradojal y ese lugar donde toca el misterio, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos por una clínica pagana. Totalmente. Muchas gracias. Bueno. ¿Vos de dónde sos, Seba? ¿De acá? Yo soy de Buenos Aires, de zona oeste, Moreno. Pero de acá, de Buenos Aires. Sí, soy de acá de Buenos Aires. Bueno. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Gracias. Jesús, espero el momento del estreno de tu obra, Me voy a Paraná. Sí. Bueno. Está en un proceso, bueno, de revisión, de reescritura, y está atravesado, bueno, por el fantasma de Lacan, lo luminoso de Freud. Me contaste. Sí. Vida, aparece mucho, hay como el tema de la hierofanía, ¿no? Como un rito para invocar al fantasma de mi padre, invocar a partir del dispositivo teatral, poner toda la fuerza ahí como para que se haga presente de alguna manera. O sea, de alguna manera, estoy muy obsesionado, ¿no? De alguna manera, ese padre ausente se va a hacer presente. O sea, a partir, bueno, de lo que es la magia del teatro, ¿no? Así que, estoy a full. Buenísimo, sí, veo que estás ahí con las tapas de los libros y Sí. ahí
en un proceso de mucha búsqueda y de mucha lectura, ¿no? Bueno, bien. Bueno, ¿hay alguna intervención más? Sí. Hola Nora, Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como siempre, muchísimas gracias. Un gusto escucharte, nos ayuda a pensar. Yo iba articulando y a partir de lo que dijo Sebas recién, y vos agregaste, vamos por una clínica pagana, la pregunta, ¿somos capaces de devenir lectores, dejar caer saberes, parroquias? Me parece que, bueno, siempre esto nos pone en alerta o nos advierte siempre esta cuestión, pero pensaba que articulación, a mí se me abría ahí una articulación con la función deseo del analista, en términos de que claramente poder ubicarse o poder soportar el paganismo, o sea, estar ubicado en el campo de lo pagano, no es algo de un día para otro y requiere cierto vaciamiento, ¿no? Cambios de exposición. Y pensaba que esto, no sé si es así, pero por lo menos me abre una línea que voy a investigar en relación a la función deseo del analista. Lo articulé con lo que dijo Sebas y vamos, lo que dijiste vos, vamos por una clínica pagana. Ajá. Quería agregar eso. Bueno, bueno, a trabajarlo entonces, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? Por ahí. Claro, buenísimo. Bueno, vamos a ir cerrando, si no hay más intervenciones o comentarios, preguntas, podemos despedirnos por hoy. Bueno, ojalá haya próximos encuentros. Bueno, gracias por todo. Hasta bueno, luego. Gracias a vos también, Mirta, por escuchar, por estar presente. Gracias, muchísimas gracias. La verdad, me gustó muchísimo la exposición y me abrió la cabeza, como yo suelo decir, que se abre la cabeza. Bueno, buenísimo, buenísimo. Esa es la idea. Bueno, esperando una segunda vuelta. Un beso a todos y todas. Gracias, Nora. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima, sí. Hasta la próxima, Nora. Gracias. Chao. Chao, hasta pronto. Chao, hasta pronto.